Sí, sí, como quiera. Sí, cuando quieran. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa convocada por el sindicato STEC, Intersindical Canaria. Somos Fernando Pellicer y Guayasen Muñoz. El motivo de la misma es porque hemos realizado un estudio en 60 centros públicos de infantil y primaria en toda Canarias y nos hemos percatado que en los mismos hay una deficiencia en cuanto a la plantilla. La muestra es bastante representativa porque corresponde al 10% de los centros públicos de toda Canarias, infantil y primaria. Y creemos que la consejería pues, debería de tomar medidas en este asunto. También queremos agradecer la colaboración de estos centros participantes. Y nada, doy paso a que hable el compañero Fernando Pellicer. Bueno, pues efectivamente, como el compañero Guayasen ha explicitado, hemos desarrollado un estudio en las últimas semanas que afecta pues eso, a 60 centros públicos de infantil y primaria de todo el archipiélago de Canarias. La muestra recoge centros de todo el archipiélago y es una muestra, como decía Guayasen, entendemos bastante representativa, puesto que supone el 10% del total de los centros públicos que existen en estas etapas. Quizás la conclusión más rotunda que puede ofrecer este estudio es algo que quizás era ya sabido, pero que sin embargo ahora se le añade el valor de estar contrastado con los propios centros educativos. Y es que el 77% de los centros de infantil y primaria, extrapolando de toda Canarias, consideran que la actual plantilla, la actual dotación de docentes con la que cuentan en dichos centros es absolutamente insuficiente para atender adecuadamente las necesidades educativas y pedagógicas que requieren los mismos. Pero quizás esto hay que ponerlo en relación con un catálogo de plantillas del año 2002, que es el que actualmente se aplica en dichos centros. La Consejería de Educación, pese a las reclamaciones persistentes del STEC Intersindical Canaria en este sentido, siempre se ha negado a abrir negociaciones en torno a la urgente necesidad de renegociar y de mejorar dicho catálogo de plantillas. Obviamente las necesidades educativas de los centros se han incrementado, las tareas, las responsabilidades que los docentes desarrollan en el servicio público educativo son mucho mayores que las que podrían desarrollarse en el año 2002 y por lo tanto este catálogo de plantilla, que como digo la Consejería no quiere ni oír hablar de tocarlo y renegociarlo y por supuesto mejorarlo, pues está absolutamente desfasado. Pero quizás más allá del dato global, que ya de por sí entendemos es muy significativo, 77% de los centros educativos de Canarias no cuentan con una plantilla en infantil y primaria adecuada para cubrir sus necesidades. Quizás el dato más significativo es que todos los centros educativos, o la inmensa mayoría de los centros que han colaborado en este estudio, relacionan esta falta de plantilla, como no podía ser de otra forma, con los recortes presupuestarios que ha sufrido la Comunidad Autónoma Canaria en materia de inversión educativa en los últimos años, y además afirman con rotundidad que esta deficiente plantilla, en cuanto a su número, afecta fundamentalmente al alumnado más vulnerable. Es decir, que las necesidades donde, mayormente se hacen patentes es en la falta de profesorado, de docentes, para atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales que requieren un determinado tipo de alumnado. Alumnado que requiere, por razones de desajustes de aprendizaje u otro tipo de características, una atención más individualizada, una atención a la diversidad, tal como está establecido en la normativa, o más horas de atención de los especialistas específicos de necesidades educativas especiales, como pueden ser de pedagogía terapéutica, se cita mucho la cuestión de los logopedas, etcétera, etcétera, pues este tipo de cuestiones quedan notablemente desatendidas. Claro,
Por lo tanto, la conclusión evidente, como decíamos anteriormente, es que los recortes presupuestarios y la falta de plantilla en los centros de infantil y primaria, de plantillas docentes fundamentalmente, también de trabajadores no docentes, afecta al alumnado más vulnerable, al alumnado más débil, aquel que está necesitado de mayor apoyo educativo y mayor atención educativa individualizada. Que además, y por desgracia, de forma habitual, es un alumnado, digamos, que se enmarca en contextos socioculturales y económicos o contextos familiares desfavorecidos. ¿Qué significa esto? Que los recortes presupuestarios y la falta de plantilla están atentando directamente en infantil y primaria y en el resto de etapas, pero nos hemos centrado en esta ocasión en infantil y primaria, hacia uno de los valores fundamentales que todos los informes internacionales, empezando por el informe PISA, ponen de manifiesto. Y es que el sistema educativo en Canarias, y en el conjunto del Estado, pero especialmente en Canarias, es un sistema educativo notablemente equitativo. Es decir, es un sistema educativo donde las diferencias no son excesivas entre un tipo de alumnado y otro y por lo tanto, digamos, oferta una igualdad de oportunidades que no es, digamos, propia de otros sistemas educativos, de otros contextos geográficos. Este valor fundamental, de los pocos quizás que tiene el sistema educativo en Canarias, se ve puesto en riesgo, en peligro, precisamente por los recortes presupuestarios y por la falta de docentes. No podíamos, evidentemente, no esperábamos otras conclusiones, pero a veces lo que es sabido hay que contrastarlo empíricamente y es lo que hemos intentado hacer. Es evidente que Canarias ha sufrido unos brutales recortes presupuestarios en los últimos años. Sin ir más lejos, se está incumpliendo sistemáticamente la Ley Canaria de Educación. La Ley Canaria de Educación establece, aprobada en el 2014, con los votos también del partido que hoy en día sustenta el gobierno autonómico, establece que en un plazo desde el 2014 hasta el 2022, la inversión en materia educativa debería de incrementarse hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Bien, estamos absolutamente muy lejos de este objetivo legislativo y aprobado por el Parlamento de Canarias, pero no es que estemos lejos, es que cada año nos alejamos más, incumpliendo los partidos políticos que sucesivamente han comandado la Consejería de Educación una ley, como es la Ley Canaria de Educación, como digo, aprobada por el Parlamento. Para hacernos una idea, los presupuestos en 2017 en materia educativa se incrementaron en 42 millones de euros. Este incremento fue anunciado a bombo y platillo por el señor Clavijo y por la señora Soledad Monzón. Pero si vamos al detalle de los números, nos daríamos cuenta que realmente el incremento hay que cifrarlo en 27 millones de euros, porque hay una parte de ese supuesto incremento que simplemente va dedicada a cubrir las necesidades, digamos, estructurales del sistema por el incremento de la antigüedad del profesorado. Es decir, cada año la plantilla docente, lógicamente, va cumpliendo años y es necesario incrementar las partidas presupuestarias en materia de personal para cubrir los pluses de antigüedad. Por lo tanto, el incremento real es de 27 millones de euros para el 2017, de los cuales solo 5 se dedican a materia de personal. En el supuesto caso de que esos 5 millones se dedicaran íntegramente a la contratación de docentes, estaríamos hablando que en el mejor de los casos se podrían contratar en Canarias aproximadamente a unos 110 docentes más. Lo que ocurre es que realmente eso ni siquiera es así, porque no todo el presupuesto finalmente se suele ejecutar. Pero en cualquier caso, aunque así fuera, tenemos que considerar que según datos del Ministerio de Educación, datos oficiales, Canarias cuenta actualmente con un déficit de plantilla docente que ronda los 2.000 profesores. Es decir, para que Canarias, en función del número de alumnos que se atienden, tuviera una plantilla situada en la media estatal, habría que incrementar la misma en torno a 2.000 docentes. Ello nos llevaría a considerar que para alcanzar ese porcentaje del 5% del interior bruto de inversión en el año 2022, este año habría que haberse invertido en Canarias 372 millones de euros más que los invertidos en 2016. La realidad es que se han invertido, el incremento se ha cifrado en 27 millones, como digo,
a riesgo incluso de que no se ejecute totalmente esa partida, como en muchas ocasiones ocurre. Por lo tanto, estamos ante una situación que entendemos grave, estamos ante un incumplimiento de la Ley Canaria de Educación reiterado, que desde el 2014, la cual se aprobó en el Parlamento gracias a una iniciativa legislativa popular, donde el STEC Intersindical Canaria participó y que llevó al Parlamento cerca de 40.000 firmas. Eso se tradujo posteriormente en esta Ley Canaria de Educación, la misma, en materia presupuestaria y en otras muchas consideraciones, como es la negociación de las retribuciones de los docentes, la consideración social de los docentes y un largo etcétera, se está incumpliendo sistemáticamente. Y las consecuencias son, entre otras, las que estamos poniendo sobre la mesa. Hay un déficit enorme de docentes en infantil y primaria, el 77% de los centros públicos así lo consideran, y lo que es más grave, ello afecta fundamentalmente a la atención educativa que requiere el alumnado más vulnerable. Si esto lo unimos con algunos datos que precisamente hoy se han publicado, como es la encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, sobre condiciones de vida de 2016, donde se afirma que el 35% de las familias canarias están en situación de riesgo de pobreza, habiéndose incrementado en 7 puntos, el mayor incremento del todo el Estado, esta situación en 2016 respecto al año anterior, pues nos damos cuenta hasta qué punto la gravedad de la situación pues requiere una atención específica y urgente. Desde la STEC Intersindical Canaria, aparte de agradecer a los centros que han participado en este estudio pues su colaboración, demandamos una vez más, ahora con datos empíricos sobre la mesa, aportados por los propios centros educativos, a la Consejería de Educación y al Gobierno de Canarias, que abandone la política de medidas estrella, de medidas de cara a la galería, de grandes declaraciones, y que convierta al servicio público educativo y al conjunto de los servicios públicos en una de sus prioridades fundamentales de acción de gobierno. Y que más allá de llenarse la boca con grandes promesas y con grandes propuestas que realmente no atienden a la raíz del problema, que es un problema fundamentalmente de inversión, de falta de inversión educativa, como hemos intentado explicitar hoy aquí, pues apuesten clara y decididamente, como decíamos, por la potenciación de la educación pública. Lo que está en juego no es cualquier cosa, lo que está en juego es precisamente la formación de los chicos y chicas de Canarias, lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro de nuestro archipiélago. Y básicamente era lo que les queríamos trasladar. Muchísimas gracias. Si ahora ustedes quieren hacer algún tipo de consideración o ampliación o pregunta, tenemos más datos, pero tampoco hemos querido... Sí, porque los profesores también, ¿no?, dicen que ahora tienen más tareas, también burocráticas y tal, o sea, se ha incrementado encima la carga de trabajo. Efectivamente, por eso decíamos que se está aplicando un catálogo de plantillas, una relación de puestos de trabajo, por decirlo en términos a lo mejor más entendibles, del 2002, pero es que el número de tareas, el número de necesidades, el número de proyectos y sobre todo de tareas que desarrollan los docentes se ha multiplicado exponencialmente desde el año 2002, han pasado ya muchos años, sin embargo las plantillas siguen siendo las mismas. No solamente eso, sino que las sustituciones que años se cubrían con cierta prestancia, ahora se tarda notabilísimamente en cubrir. Efectivamente, los docentes de Canarias, aparte de padecer unas condiciones laborales en franco deterioro, por ejemplo, retributivamente son los peores pagados del Estado español, o uno de los peores pagados, y además en relación con el resto de empleados públicos de Canarias también hay un déficit retributivo importantísimo que habrá que corregir, como establece la Ley Canaria de Educación. Aparte de eso, las tareas burocráticas, que nada tienen que ver con la propia tarea docente y pedagógica, están ocupando un tiempo espectacular dentro de las funciones laborales de los docentes. Esta es una cuestión que hemos demandado a la Consejería reiteradamente y es una cuestión sobre la cual desde el año pasado se abrió una mesa de negociación por parte de la Consejería a instancia de las organizaciones sindicales, fundamentalmente, permítame la cuestión, del STEC Intersindical Canaria. Sin embargo, casi un año y medio después,
de la apertura de esa mesa de negociación, donde hubo una sola reunión, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha vuelto a convocar a esa mesa y no se ha avanzado nada. Y efectivamente, la sobrecarga laboral en términos generales y especialmente de tareas burocráticas, donde se nos exigen una cantidad de informes y estadísticas impresionantes que al final no van a ningún lado, porque es imposible que la consejería tenga ni siquiera capacidad de procesar toda esa información, pues lógicamente resta tiempo, un tiempo valiosísimo a los docentes que debieran de poder dedicar a las tareas propiamente educativas. Aunque en Canarias no, los datos que salieron no eran de los que más educación concertada tenían, sí se vio que en todo el Estado español se habían incrementado las partidas que se destinaban a concertada frente a la pública. Efectivamente, y esa es una cuestión gravísima. Yo creo que estamos asistiendo también en Canarias, aunque quizás de una forma menos acentuada a lo que puede ocurrir en otras comunidades autónomas, a una estrategia clarísima de desmantelamiento del servicio público educativo. Es decir, las redes de centros concertadas, que nosotros rechazamos y exigimos, digamos, su desmantelamiento progresivo, buscando obviamente salidas laborales adecuadas para todo el profesorado y todos los trabajadores que están, digamos, afectados ahora mismo o que están, digamos, desarrollando su labor en la red de centros concertados, es una de las mayores corruptelas existentes en el Estado español y también en Canarias. Son centros educativos sostenidos por todos y todas, con los impuestos de todos y todas, pero a los cuales no pueden acceder los hijos de todos y todas, como es perfectamente sabido, por múltiples consideraciones, porque se establecen filtros de partida por los propios centros, porque se establecen cuotas bajo mesa totalmente ilegales que imposibilitan que determinadas familias puedan sostener el coste de mantener a sus hijos en esos centros. La red concertada de centros tiene que ser una red, en todo caso, complementaria a la red pública. Es decir, allí donde los centros públicos no puedan, digamos, cubrir la demanda existente, bueno, podría ser aceptable que transitoriamente se concertara algún centro educativo, pero es que esto no es así. Por ejemplo, vamos a poner un caso ejemplificante de muchos que podríamos citar. El año que viene, el SEIC Guiniguada, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un centro emblemático que cuenta con unas instalaciones espectaculares en las cuales se ha invertido mucho dinero público, está amenazado de cierre. Sin embargo, en un radio de 2 kilómetros a la redonda del SEIC Guiniguada hay 5 centros concertados que compiten de forma desleal con un centro público. Obviamente el centro SEIC Guiniguada ha ido perdiendo progresivamente matrícula. No se puede estar subvencionando centros privados, ¿vale? No se puede estar alimentando el negocio de la educación privada al tiempo que se van cerrando centros públicos. Eso desde nuestra perspectiva es totalmente ilícito. Pero se enmarca en una estrategia clarísima. Ahí tenemos diariamente al señor Clavijo intentando vendernos en la prensa, en sus declaraciones, la privatización del sistema sanitario en función de unos supuestos beneficios para la ciudadanía canaria. Entendemos que la reconcertada y la concertación de servicios públicos tiene que ser siempre una cuestión complementaria para cubrir una demanda que el servicio público no es capaz en un momento dado de cubrir. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que se están, digamos, reduciendo las partidas presupuestarias también en Canarias, o por lo menos no incrementando en la medida que debiera de incrementarse, como dice la Decana de Educación, de los centros públicos, mientras o se mantienen o se incrementan las partidas presupuestarias de los centros concertados, en una clara estrategia de desmantelamiento de lo público y en concreto de los centros públicos educativos. Le quería preguntar también la opinión que tiene el actual decreto que permitirá, bueno, posiblemente permitirá pasar a los chavales de curso con 2 suspensos, o sea, que pasen a bachiller, ¿no? Con 2 suspensos, siempre que no sean matemáticas y lengua, y también la nota puede ser que no llegue al 5. Vamos a ver, nosotros entendemos que hay que intentar evitar por todos los medios que de edades muy tempranas, digamos, se condene a los chicos y chicas al fracaso social y al fracaso absoluto en su vida. El título de la educación secundaria obligatorio hoy en día es, digamos, por decirlo de alguna forma, un título fundamental para poder seguir progresando. A nosotros nos parece ideal que sean los equipos educativos de cada centro
que conocen al alumnado, los que en un momento dado puedan determinar, como ocurría con anterioridad a la LOCSE, si un alumno, pese a que no haya rendido lo suficiente en el último curso de la educación primaria, está en condiciones de madurez de seguir progresando, o hay que cortarle ya con una edad tan temprana, en la educación secundaria obligatoria, con 13, 14, 15 años, digamos, toda su proyección vital. Nos parece una barbaridad. Las casuísticas son enormes y alumnos que en la ESO pues a lo mejor no rinden como se debiera esperar, después son grandes alumnos en la universidad y son personas que pueden desarrollar profesiones con una solvencia absoluta. Por lo tanto, entendemos que el sistema educativo lo que tiene que ofertar son oportunidades y, sobre todo, no puede haber una norma igual para todos, porque no todos los alumnos son iguales, no todos los centros son iguales, no todas las zonas geográficas son iguales, y por lo tanto a nosotros nos parece ideal que sean los equipos educativos los que en cada momento puedan determinar si un alumno titula en educación secundaria obligatoria o, por el contrario, tiene que repetir algún curso. Nos parece muy duro que a un chico o chica de 14 años que pueda haber tenido, digamos, cierta displicencia, por decirlo de alguna forma, o cierta laxitud en la educación secundaria obligatoria, porque no llegue a una nota determinada, porque al final, ¿qué diferencia hay entre un 4,75, un 4,5 y un 5? Se le corte cualquier posibilidad de progreso futuro, porque hoy en día lo sabemos, sin el graduado en educación secundaria obligatoria, los chicos y chicas van a tener muy difícil, por supuesto, continuar sus estudios, formarse adecuadamente e insertarse en el mercado laboral y desarrollar un proyecto vital. Pero, ¿y están en contra, por ejemplo, de que repitan o no? No estamos en contra ni de que repitan ni de que no repitan. Lo que está clarísimo es que eso... Efectivamente, que sean los equipos educativos los que en cada momento decidan. Lo que está clarísimo también es que el Estado español, el sistema educativo en España, peca, lo dicen todos los informes internacionales también lo dicen, también el informe PISA, peca de una excesiva tendencia a la repetición de cursos. Es decir, es curioso como en otros sistemas educativos donde los resultados son mucho mejores que en Canarias, obviamente, y en el Estado español, la repetición es una absoluta anomalía. Porque al final, si se repite con los mismos recursos y sin una atención adecuada, individualizada, pues estamos en las mismas. En otros sistemas educativos, y nos parece más, digamos, relevante y positivo, los alumnos rarísima vez repiten y lo que se hace es curso tras curso ir implementando medidas específicas de atención para ese alumnado. Pero claro, y volvemos al principio, si la plantilla es la que es, y los centros educativos manifiestan que es que eso es imposible con los recursos humanos de los cuales están ahora mismo dotados en los centros educativos, pues evidentemente es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, le faltan docentes de apoyo. Efectivamente. Y además lo dice el Ministerio de Educación en Canarias, lo repito, pero es que es un dato, a mí me parece rotundo. Según el Ministerio de Educación, para que Canarias tuviera una plantilla docente, en todas las etapas me refiero, similar a la media del Estado español, cuando las necesidades de Canarias son mucho mayores que las de Navarra o de otras comunidades autónomas, por lo tanto habría que incrementar aún más la plantilla, pero similar a la media de docentes en función del número de alumnos que se atiende del Estado español, habría que contratar ya a 2.000 docentes más en Canarias. La Consejería, en el mejor de los casos, pretende, si es que invierte todo el dinero en ello, contratar a 100, 110 docentes más para el curso que viene. Evidentemente eso es absolutamente insuficiente. Oye, pues muchísimas gracias por la asistencia, ¿eh?